Hola a todos. En el vídeo que vamos a ver hoy vamos a explicar cómo trabajar con ficheros. ¿Para qué nos sirven los ficheros? Pues cuando nosotros hacemos un programa y hacemos cálculos, tenemos resultados, esos resultados, si no se guardan en algún sitio, se van a perder. Porque todos los datos que nosotros guardamos en las variables y que obtenemos a través de las instrucciones de nuestro programa están almacenados mientras el programa se está ejecutando en memoria RAM. Con lo cual, todos esos datos, cuando el ordenador se apague, se van a perder. Pero no solo cuando el ordenador se apague, sino que cuando el programa termine, esos datos ya van a quedar inaccesibles. Entonces, si yo, por ejemplo, hago un programa donde se genera un determinado resultado y quiero que cuando vuelva a ejecutar ese programa, ese resultado esté disponible, como por ejemplo, imaginaos que hacemos un juego y yo quiero guardar mi puntuación y quiero saber qué puntuación saqué la última vez para ver si ahora puedo superar esa puntuación. Bueno, pues ese dato, si no se guarda en el disco duro dentro de un fichero, se va a perder. Entonces, siempre que yo quiera guardar datos que sean necesarios para ejecuciones futuras, tengo que guardarlos en un fichero. ¿Cómo se utilizan los ficheros? Bueno, pues básicamente lo que voy a hacer va a ser abrir el fichero, leer o escribir, dependiendo de lo que quiera hacer, y luego cerrarlo, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo hacer estas operaciones con C++. En primer lugar, vamos a incluir la librería fstream, ¿de acuerdo? Entonces, imaginemos que yo quiero escribir sobre un fichero. Voy a escribir cualquier cosa, un texto, por ejemplo. Bueno, pues lo bueno que tiene C++ es que dispone de unas clases que me van a permitir utilizar los ficheros igual o de forma muy parecida a como si fuera una consola, ¿vale? Es decir, cuando yo quería sacar texto por pantalla o leer del teclado, utilizaba el cout y el cin. Bueno, pues en este caso voy a utilizar la lectura y la escritura en ficheros de una manera muy parecida. Por ejemplo, vamos a declarar una variable de tipo offstream, ¿vale? O viene de output, porque voy a escribir en el fichero. Entonces, declaro una variable de ese tipo. Realmente esto es una clase, con lo cual fichero será un objeto, pero lo interesante es que fichero me va a servir realmente como si fuera un cout, ¿vale? Porque una vez que está declarado el fichero, lo primero que tengo que hacer obviamente es abrirlo y tengo que saber cómo se llama. Entonces voy a poner fichero.open y como en este caso voy a abrirlo para escribir en él, en el caso de que no exista se va a crear, con lo cual no hay ningún problema, no tengo que ver a ver si ese fichero existe o no existe, sino que si yo le digo hola.txt, ese fichero se creará y yo ahora, para poder escribir dentro, voy a hacer pues como si fuera un cout. Fichero. Esto es una prueba. Incluso podría escribir varias líneas. Igual que he escrito esto, podría volver a escribir otra línea diferente. Esto es una segunda línea. A ver. Una vez que ya he terminado de utilizar mi fichero, lo voy a cerrar. Fichero.close. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera vamos a ver cómo se crea este fichero y cómo contiene dentro estas dos frases, estas dos líneas que yo he metido. Ejecutamos
El programa termina y se supone que aquí debe de estar el fichero creado. Vamos a ver dónde está. Ah, vale, esto está guardado en la carpeta programación. Entonces, aquí tengo un montón de cosas. Hola TXT. Vale, aquí están las dos líneas que yo acabo de poner. Vale, pues una vez que yo he visto cómo escribir, ahora lo interesante sería ver cómo sacar información de un fichero. Vale, entonces, para eso vamos a utilizar una clase que se llama igual, pero empezando por i. También se podría utilizar el offstream para sacar información de un fichero. De hecho, os recomiendo que veáis la página offstream de referencia que ya os hablé en el vídeo anterior, porque aquí os habla del método open, y el método open tiene una serie de parámetros, ¿vale? Realmente el método open tendría el nombre del fichero y luego el modo en que lo abro. Entonces también lo puedo abrir para leer, ¿vale? Por defecto el modo de apertura, el output, es el valor por defecto, pero también puedo abrirlo, incluso puedo abrirlo para añadir, para que no se borren los datos que hay en ese fichero, porque claro, si yo ahora cojo mi programa y lo vuelvo a ejecutar, si yo me vengo aquí y vuelvo a abrir hola, veis que no ha añadido dos líneas más, sino que se han borrado las que habían y se han vuelto a generar las nuevas. Entonces se podría decirle al programa que lo que quiero es añadir, quiero hacer lo siguiente, quiero abrir el fichero para añadir cosas. A ver, un momentito. Offstream app. Offstream app. Vale, entonces lo ejecuto dos veces más, ¿veis? Y se añaden esas líneas, no se borran y se vuelven a crear. Vale, entonces con esto hemos visto cómo escribir sobre un fichero, y ahora vamos a ver la clase que os estaba diciendo antes, ifstream, y voy a ponerle entrada. Entonces hemos dicho que a la hora de leer de un fichero vamos a hacer igual que si fuera un cin. Entonces, como siempre, tengo que leer ese fichero, entrada, tengo que abrirlo, voy a poner hola.txt, y a continuación lo que voy a hacer es leer lo que yo había antes escrito. Entonces voy a declarar un string. Esta clase ya la vimos en un vídeo anterior, os recomiendo que le echéis un vistazo, porque como os comenté entonces es bastante útil conocerla, y sobre todo para hacer cosas como las que voy a hacer ahora, que son leer caracteres y procesarlos después. Entonces voy a poner aquí, por ejemplo, texto. Entonces voy a utilizar entrada como si fuera un cin, con lo cual voy a poner texto. Y ahora voy a hacer un cout que me muestre lo que vale texto. Y antes de irme tengo que cerrar el fichero.
entrada.close. Entonces, voy a ejecutar y como podéis ver, lee la primera palabra, que era esto. ¿De acuerdo? Acordaos de que hablábamos que el cin se para en el primer espacio. Había una función que lo que hacía era conseguir toda una línea completa. ¿Os acordáis de cuál era? Bien, pues si os acordáis, os felicito, y si no, no pasa nada. Os lo digo yo ahora mismo, se llama getLine. Y si os acordáis, cuando leíamos un fichero, como primer parámetro poníamos cin, porque le decíamos que tenía que conseguir esa línea desde la consola. En este caso, el origen del texto va a ser entrada, es decir, el fichero de donde estoy intentando leer. Entonces, le voy a decir que lea una línea desde la entrada y que la guarde en texto. Entonces, voy a ver... Ay, perdón, es que he dejado esto aquí. Y si os acordáis, os dije que no era conveniente utilizar el cin junto al getLine, o si lo utilizaba, tener en cuenta el problema que había con el intro, ¿vale? Que se quedaba en el buffer de teclado. En este caso el buffer no es el buffer de teclado, sino que es el fichero, pero que ese problema lo tendríamos que solucionar utilizando el ignore. No obstante, ahora mismo no me voy a parar en esto. Os recomiendo que veáis el vídeo anterior donde hablaba del string y donde se explica este problema en más detalle. Entonces, lo que voy a hacer es leer la línea y mostrarla, porque aquí sí que hace falta un cout que muestre la línea que se guarda en el string texto. Ahora sí, ¿vale? Esto es una prueba. Entonces se supone que, bueno, y además esto habrá ido añadiendo líneas, ya que en cada iteración, fijaos, cada vez se hace esto más largo. Entonces vamos a hacer una cosa, para que no siga añadiendo líneas, lo que voy a hacer es que esto lo voy a dejar comentado. Esto lo voy a comentar para que no siga añadiendo líneas. Pero me va a venir bien tener todas esas líneas en el fichero, porque ahora lo que vamos a ver es cómo leer todo un fichero de entrada, ¿de acuerdo? Es decir, yo aquí tengo el fichero hola, que contiene una serie de líneas. Entonces yo con getLine leo una línea, pero ¿y si yo quiero procesar todo un fichero? ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo saber cuántas líneas tiene un fichero para poder procesarlas? Bien, pues mirad, hay un método dentro de la clase ifstream que me va a servir para poder detectar cuando llego al final, ¿de acuerdo? Ese método se llama EOF, End of File. Entonces, esto va a devolver verdadero una vez que yo llegue a final de fichero. Entonces, mientras no llegue al final de fichero, mi programa, ¿qué va a hacer? Pues ir cogiendo líneas y mostrándolas. ¿De acuerdo? Entonces, con esto voy a cerrar esto que se había quedado aquí abierto. Con esto veis que se leen todas las líneas. Aquí, como el /n no se utilizaba como separador de línea, lo que voy a hacer es que muestre el texto y que ponga un salto de línea. ¿Vale? Y este contenido que se ve aquí es el mismo que hay aquí. Ay, perdón. Este por aquí y este por aquí. ¿Veis? Lo mismo. Aquí lo que también podría hacer
es que cuando lea una línea, en la última línea de todas, si he leído el final de fichero, no haga esto, ¿vale? ¿Veis? Ahora aparece un espacio menos que antes, porque se llegaba al final y el fin de línea lo detectaba la siguiente iteración. ¿Vale? Pero bueno, simplemente que veáis que esto no es más que un bucle que va leyendo líneas hasta que llego al final del fichero, no tiene más. Y solo muestro la línea si realmente es una línea, porque si en la última iteración leo el final del fichero, eso no es una línea. Ahí, eso no tiene que tenerlo en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces con eso puedo procesar todo ese fichero de texto. Pero, ¿qué pasaría si yo cojo este fichero y lo borro? Pues si yo borro ese fichero, cuando ejecuto mi programa, veis que aquí ha pasado algo raro. Y lo que ha pasado es que ese fichero no existe, lo estoy intentando abrir para leer de él. Entonces existe un método para poder saber, antes de ponerme a hacer cosas, antes de ponerme a leer líneas de un fichero, debería de comprobar que ese fichero existe. Ya hemos visto antes con el offstream que cuando voy a escribir, si el fichero no existe, se creará. Pero si el fichero no existe y lo que quiero es leer datos, ¿qué voy a leer de un fichero que no existe? Entonces, hay un método que se llama fail. Entonces, si yo intento abrir el fichero, a ver un momentito, lo pongo aquí. Si yo abro el fichero y falla la apertura, entonces voy a dar un mensaje de error diciendo: el fichero de entrada no existe. Y en caso contrario, pues proceso el fichero y lo cierro. ¿Vale? Entonces, de esa manera, si yo ejecuto, a ver, aquí me está dando un error en el return, a ver, este va con este, esto está mal. ¿Vale? Entonces, como podéis ver, nos dice que el fichero de entrada no existe y por lo tanto no hace nada. Esto podría ser útil, por ejemplo, si hacemos un programa que cuando lo ejecutamos lo primero que tiene que hacer es ver si existe un fichero de datos. En caso de que exista, lo carga en memoria y ya a partir de ahí comienza la ejecución normal, ¿vale? Pero si el fichero no existe, no debe de dar un error o no debe del programa quedarse colgado, sino que simplemente, pues si no existe, lo detecta y sigue para adelante, no hace nada, y en el caso de que exista, lo abre, lee los datos, lo cierra y continúa ejecutando. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente de esta manera podemos trabajar con ficheros de texto, y además lo bueno que tienen las clases offstream y ifstream es que nos permiten utilizar ficheros igual que si fuera una consola. Es decir, nos permite utilizar la entrada y la salida de texto, porque lo que hemos visto, que eso no lo he comentado, pero lo que hemos visto en principio sería aplicable para trabajar con ficheros de texto. Si estuviéramos hablando de ficheros binarios, como por ejemplo pueda ser una imagen, un programa o alguna cosa así, habría que hacer un tratamiento diferente, ¿de acuerdo? Pero en este vídeo lo que quería que vierais es cómo trabajar con ficheros de texto, y como podéis ver es algo muy sencillo, es tan fácil
cómo utilizar un cout o un cin que ya hemos utilizado casi desde el principio, por no decir desde el principio de los programas que hemos venido haciendo. Muy bien, pues en principio, si no se me olvida nada, yo creo que esto era todo lo que yo quería contaros. Espero que lo pongáis en práctica, porque todo este tipo de cosas, como realmente se les saca jugo, es poniéndolo en práctica y haciendo cositas. Y lo que digo siempre, espero que os haya gustado, que lo pongáis en práctica, que lo disfrutéis, porque lo importante de estas cosas es disfrutarlas. Y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!